Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente acompañarlos. Hoy vamos a seguir platicando sobre los problemas de la valoración probatoria, el estándar probatorio, así como, digamos, la argumentación jurídica sobre los hechos y sobre las pruebas. Agradezco al equipo de la Escuela Judicial Electoral que permite que tengamos esta comunicación durante esta tarde y, por supuesto, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, sobre todo por la gentil invitación para que pudiéramos conversar esta tarde. Por supuesto que también agradezco la gentileza de Luis Fernando, Abel y de quienes ya se incorporaron al chat, digo a la plataforma, y van encendiendo sus cámaras para poder tener este diálogo. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues iniciamos entonces nuestra conversación. El día de ayer tratamos de generar algún par de aproximaciones importantes en cuanto a el concepto de la valoración probatoria. Y me parece que habíamos coincidido, pues, que lo verdaderamente relevante no solamente se trata de presentarle al juez ciertos tramos de la realidad, ciertas franjas de la realidad que son propuestas, cuya evidencia es propuesta a través de distintos medios probatorios, como pueden ser documentos, pueden ser testimoniales, confesionales, periciales, etcétera. Sino que realmente para el efecto de esta charla lo que nos importa es establecer cómo se construye una historia, es decir, una conclusión probatoria derivada de los contenidos y de los alcances que pueden tener justamente las pruebas respecto de estos hechos o pequeñas franjas de la realidad. Así que esta historia que construimos sobre estas bases le dará al juez la posibilidad de determinar un grado de convicción. Esto es, si acepta que es fiable, creíble esta historia y por lo tanto considera que debe de tener diversas consecuencias jurídicas, como podría ser un juez en una causa penal que analiza si una persona cometió determinado tipo de delito, como un homicidio, por ejemplo. Bueno, pues la historia que se construye sobre estas bases le llevarán a la convicción de si considera realmente que esta es la persona que llevó a cabo esta conducta. Y si en su caso existieron algunas acciones o datos relevantes que impliquen que no deba de ser castigado, como pudiera ser, por ejemplo, el uso de la legítima defensa. O bien, cuando hablamos de un juez electoral, sí, sobre estas franjas de realidad que están probadas a través de diversos elementos probatorios, considera que la historia del fraude electoral es fiable, confiable y por lo tanto proceder a su dictaminación. Así que cuando entendemos que la parte relevante del caso está sobre la construcción de una historia, pues esto implicaría que el abogado que litiga en esta materia, por ejemplo, en la materia electoral, no solamente tiene la obligación de presentar sus agravios, el planteamiento de sus acciones, ofrecer las pruebas que tendrán que ser, y aportarlas, por supuesto, que tendrán que ser desahogadas, sino requiere de un ejercicio argumentativo para ligar todos estos hechos en este hilvanaje de construcción de la historia para poder llegar a una conclusión e intentar convencer al juez que esa es una historia creíble, fiable, más allá de cualquier duda que de manera razonada pudiera tener el propio juzgador. El problema es que muchas veces las demandas carecen de esta argumentación de los hechos y de las pruebas. Supone tal vez el litigante que es una obligación del juez llevar a cabo este hilo conductor, y lo cierto es que no, es una tarea del litigante tratar de fijar cuál es, digamos, esta unión entre los postes que construirán un puente que llegará a un puerto determinado. Si esta es, digamos, nuestra premisa sobre la cual estamos centrando nuestro estudio,
Entonces, me parece que hay dos temas de importantísima relevancia. El primero es cómo construyo yo una historia y el segundo es el juez cómo llega a un grado de convicción, es decir, a un grado de credibilidad para darle consecuencias jurídicas a esa historia, ¿no? Pues justamente eso es lo que vamos a tratar de discernir en esta tarde. Me da mucho gusto saludar a Lenin, que ya también se incorporó con nosotros, Eder también, César Galindo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ángel Gerardo Brito, y esperemos que muy pronto también Yareli, Luis Fernando también, muy buenas tardes. Ángel Gerardo ya tenemos por ahí, y bueno, pues los que poco a poco van incorporándose a esta charla. Entonces decíamos que vamos a partir de estos dos elementos. El primero, cómo construyo la historia, y segundo, cómo el juez llega a asumir un grado de credibilidad, de confiabilidad en esa historia. Bueno, pues esto digamos, tiene una traducción en términos de la argumentación jurídica, de los hechos y de las pruebas. ¿Cómo generamos este hilo conductor para poder llegar a este tipo de conclusiones? Para lo cual, bueno, nos puede servir en algunos casos la teoría argumentativa de Stephen Toulmin, por ejemplo, que si bien está más enfocada hacia la argumentación de la decisión judicial, lo cierto es que también nos puede ayudar justamente a poder hilvanar todas estas historias. Y el segundo punto tiene que ver con digamos, con esta, si pudiéramos materializar matemáticamente el grado de confiabilidad que el juez le da a la historia, pues esto es lo que llamamos un estándar probatorio. Es decir, cuáles son los alcances que podría tener o los efectos de hasta dónde podría llegar lo que esa prueba pretende acreditar como tal. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de abocarnos a esta parte del estándar probatorio para saber cuál es el propio que mantiene la ley de medios de impugnación en materia electoral, cuál es el estándar probatorio que existe en otras materias y en su caso cuál es el estándar probatorio que implementa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién ya ha litigado en materia electoral? Cuéntenme. No hemos tenido litigantes. Muy bien. ¿Quién ya, digamos, ha proyectado algún caso en materia electoral relacionado con las nulidades? ¿No? Bueno, ¿quién tiene, digamos, quién conoce cuáles son este estándar probatorio que se utiliza en materia de las nulidades electorales? Muy bien, bueno, pues entonces empezamos desde el conocimiento homogéneo de esta materia. Cuando hablamos de las nulidades, hablamos de la privación de efectos jurídicos del acto administrativo, ¿no? Es decir, hay un elemento por el cual no se le puede otorgar cierta validez o efectividad al acto. En el caso de los actos electorales, pues también están rodeados de ciertos elementos de validez. Tan es así que en la propia ley se establece que una vez que concluye la jornada electoral, las autoridades tendrán que llevar a cabo una sesión en la que sumen, digamos, todas las actas electorales y se obtenga un resultado para saber quién ganó la elección. Inmediatamente que se tiene ese resultado, se procede a hacer la declaración de validez de la elección. Es decir, la autoridad tiene la obligación de revisar todos los requisitos necesarios o elementos sobre los cuales se llevó a cabo la elección para poder determinar si cumple con este principio de legalidad o de validez de la elección y proceder, en su caso, a entregar la constancia o el papel que le otorga al candidato que resultó triunfador en la elección, que se le conoce como candidato electo, ¿no? Entonces, digamos, en esta sesión lleva a cabo 3 actos.
suma las actas de las casillas. 2, determina quién es el ganador y a partir de ahí entrega la constancia de candidato electo. Y el tercero emite una resolución, un acto administrativo que se trata de la declaración de validez de la elección, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien con esto? Perfecto. Bueno, pues si en alguno de estos tramos hay alguna inconformidad, pues existen los medios de impugnación para que se pueda cuestionar o la declaración de validez o la entrega de constancia de candidato electo o los resultados electorales. Vamos a poner casos en cada uno. Por ejemplo, puede haber un error en las actas, un error en la suma, o puede haber actas apócrifas, falsas, sobre las cuales se pretende generar un resultado. Bueno, pues ahí está muy claro entonces que, digamos que el medio de impugnación se dirige justamente a cuestionar los resultados derivados de la suma o de los contenidos de las propias actas. La segunda, cuando se trata de la digamos, la entrega de constancia, de la constancia del candidato electo, puede ser que Gerardo Muñoz, a quien ya también saludamos, Gerardo, probablemente él haya sido el candidato, pero yo que soy medio maloso en su partido, presento una renuncia apócrifa de Gerardo en la madrugada del día de la jornada electoral y pues la autoridad tendría que resolver sobre esa renuncia de mi candidato y la tendrá que aprobar y como estamos prácticamente a horas del inicio de la jornada, me pedirá que lo sustituya y lo voy a sustituir con Ángel Gerardo Brito Chulín, ¿no? Bueno, pues cuando Gerardo se entera de que ganó las elecciones, va a la sesión de cómputo de este órgano electoral, muy feliz con su familia porque ya es el diputado o el presidente municipal y de pronto la autoridad le entrega la constancia y dice, y el ganador es Ángel Gerardo Brito. ¿Pero ese de qué partido es? Pues del tuyo, Gerardo. No, hombre, no lo conozco. ¿Cómo? Si yo hice la campaña, yo invertí. ¿Quién es? Bueno, pues si Ángel Gerardo llega y recoge su constancia de candidato electo. Evidentemente puede haber un error en el nombre, un error en la persona, o pues que el partido le hizo chanchullo a su propio candidato y los renunció sin que ellos supieran. Así que bueno, ahí vemos también cómo los medios de impugnación se pueden dirigir justamente a cuestionar la validez de esa constancia de candidato electo. Y ya sea por la constancia misma, o sea por condiciones especiales de la persona, que se llaman requisitos de elegibilidad. No sé si lo habrán escuchado. Por ejemplo, ahora que esta mañana el presidente del Senado decía que ya iba a emitir la declaratoria de validez de la reforma constitucional en la que disminuye la edad para ser diputado. ¿Se acuerdan? A los 18 años. Bueno, si el colega que fuera triunfador tuviera 17 años, pues habría una omisión en el cumplimiento de un requisito de elegibilidad, es decir, los requisitos necesarios para ocupar un cargo. Oye, ¿qué dice que además de leer y escribir necesitas una licenciatura? Bueno, pues a ver, si no acreditas tener una licenciatura, supongamos, pues entonces se incumple con ese requisito. Oye, que además dice que tienes que ser mexicano y no acreditas que eres mexicano por nacimiento o por naturalización, pues hay un defecto, digamos, en el cumplimiento de los requisitos para ejercer ese cargo. Y así pues dependerá de cuáles son las características que establece, que precisa la ley para que se ocupen los cargos de elección popular, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay un problema de elegibilidad o simplemente porque dice que nació en cierto estado y no lo es. Hay pruebas de que hay todo un cúmulo probatorio que demostrará que no nació en ese estado o que no tiene la residencia en ese municipio y por lo tanto incumple con uno de los requisitos previstos por la ley para ocupar ese cargo de, digamos, de tener esa elegibilidad para ocupar el cargo.
Y cuando hablamos de la declaratoria de validez de la elección, significa que si yo estoy facultado para declarar la validez, podría estar facultado para no declarar la validez, ¿no? Si yo advirtiera que hay un vicio importante que alterara, por ejemplo, el desarrollo del proceso electoral, por ejemplo, la intervención del crimen organizado, cuando es, digamos, muy evidente, pues la autoridad podría decir, es que yo no puedo validar este tipo de procesos, porque además hubo quema de urnas, secuestraron a un buen número de presidentes de casilla, se encontraron papeletas que nada tenían que ver con las papeletas oficiales, es decir, como que hubo un desaseo importante o porque hubo una intervención indebida del presidente de la República en los procesos electorales, por ejemplo, que pidió que no votaran por ciertos candidatos. Es decir, hay maneras, aunque poco exploradas, lo tengo que reconocer, en las que la autoridad electoral puede declarar, digamos, o más bien no declara la validez de la elección como tal. Bueno, y esto también podrá ser sujeto a alguna impugnación. Como vemos entonces, nuestro sistema de justicia electoral funciona, llamémosle así, en tres áreas específicas. La primera, aquella que quiere cuidar la voluntad de los electores representadas en las urnas. Con estos medios de impugnación, ya les digo, relacionados con los resultados electorales, con la declaratoria de validez de la elección, y el tercero con la constancia de candidato electo y sus requisitos de elegibilidad. Esa sería como la primera. El segundo tiene que ver con la regularidad del proceso electoral. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues que los partidos cumplan con las obligaciones que las reglas electorales les establecen. Y el partido que no quiere cumplir, pues probablemente debiera de ser sancionado. Entonces, ¿cuáles son, digamos, estas obligaciones? Pues como las de transparencia, las de rendición de cuentas, cómo pues, ser respetuoso, cómo cumplir, por ejemplo, pues el tema de la paridad de género, registrar a las mujeres como candidatas, no solamente en aquellos lugares donde saben que van a perder, por ejemplo, ¿no? No inscribir a Franklin, que también le damos la bienvenida, como militante de un partido cuando Franklin ni siquiera está enterado, ¿no? Con tal de poder tener un mayor número o incrementar el padrón de militantes del partido político, porque además es un requisito mantener un número de militantes, de asociados, para poder mantener tu registro como partido político. Entonces, digamos que este otro sistema funciona a partir del derecho administrativo sancionador. Entonces, por un lado tenemos el sistema de nulidades electorales, el segundo lo tenemos a través del sistema sancionador electoral, y el tercero, digamos, es para la regularidad de los actos electorales. Y esto, pues, tiene que ver, por ejemplo, con las reglas que impone el Instituto Nacional Electoral cuando aterriza ciertas reglas constitucionales o legales y trata de ponerlas en práctica ya realmente, ¿no? En el cómo va a proceder a llevar a cabo los actos que establece la ley y la Constitución. Es decir, aterrizarlo a lo más material posible, ¿no? Que se pueda. Por ejemplo, dice la ley que el candidato tendrá que, si no es oriundo del estado o del municipio, tendrá que demostrar el requisito de residencia. Y la pregunta es, hasta ahí llega la ley. Y luego, ¿cómo se demuestra ese requisito de residencia? ¿No? Entonces, en un reglamento de elecciones, el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues se pondrá a trabajar, a arrastrar el lápiz y ver cuáles son los documentos. Un acta de nacimiento, pues eso no me sirve mucho. ¿Qué tendrá que ser? Pues una constancia expedida por la autoridad electoral, por la autoridad municipal, por ejemplo,
que sea por 6 meses y que tenga tales y cuales cosas. Ese sería como el documento idóneo. Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales nos ha dicho que la manera de probar las cosas no solamente es a través de una prueba idónea, como por ejemplo en su época fue en la época del derecho penal, ¿no? Así muy arraigado, tenían la confesional, era la prueba idónea, la prueba reina. Por ejemplo, si yo quiero demostrar de dónde soy oriundo, Franklin, ¿no? ¿Con qué documento idóneo tendría que demostrarlo? ¿Sería con su acta de nacimiento? Con el acta de nacimiento, pero resulta que no la tengo. ¿Por qué no la tengo? No lo sé, ni voy a entrar a ese detalle, pero pudo haber sido porque mis papás no me quisieron registrar. ¿Por qué? Pues porque fue un niño abandonado que salió de su casa, no sé, porque se murieron, mis papás se fueron y me abandonaron, porque me regalaron con un tío, porque se quemó el registro, ¿sabes? No tengo ni la menor idea, el chiste es que no tengo acta. Entonces resulta que yo no tengo un estado de origen, ¿no? Pues claro que sí. Y si no tengo ese documento idóneo, por ejemplo, para pedir mi credencial de lector, ¿cómo podría yo probarlo? O mi nombre. Con constancias de residencia donde usted está viviendo. Por ejemplo, o con 2 testigos. Comparecencias ante el Ministerio Público para acreditar la residencia. Doctor, si me permite decir rápido, aquí nosotros en el OPLE en Durango, pues la cuestión de la geografía también, en el tema de registros hemos tenido la situación con el tema de indígenas, para el tema de la residencia y se ha generado la validez de su registro, acreditando su residencia con documentos que emiten a manuscritos, los mismos gobernadores que ellos le llaman allí en sus localidades, donde indica el gobernador que él conoce a la persona, pero son hojas de papel, una hoja de un cuaderno que arrancan y le ponen sí lo conozco yo porque aquí tiene tanto tiempo viviendo y con esos son documentos que también se han acreditado aquí para otorgar la validez de la residencia o ese requisito de elegibilidad que nos pide la ley. Claro, qué interesante, Franklin, muchas gracias. Y bueno, pues digamos que esta regularidad de los actos electorales tiene que ver justamente con los acuerdos del INE o de los OPLES y los reglamentos conducentes. Esto es, pues que a lo mejor en esta parte algún partido político se puede inconformar y dice es que Franklin es demasiado laxo, bueno, su OPLE es demasiado laxo, no puede ser con un papel así, por lo menos que venga alguien que tenga una credencial, podría ocurrírsenos, ¿no? Que tenga una credencial de lector y que la ponga ahí como copia. Sí. La verdad es que todo depende cómo la autoridad quiera, digamos, darle esta regularidad que necesita tomar los actos y las etapas de los procesos electorales para llevarlo a buen puerto. Y en segundo lugar, cómo advierte su interpretación del contenido de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Franklin, lo que nos comenta, todos sabemos que los derechos humanos, ¿no? Digamos, tienen cierta protección jurídica, pero resulta que cuando las condiciones en las que vives impiden, que puedas acceder al ejercicio de esos derechos humanos como los puede acceder Franklin, Ángel, Yareli o Gerardo o yo, pues entonces significa que hay, digamos, una categoría sospechosa, que hay un grupo con cierta vulnerabilidad por su situación económica, social o cultural. Entonces yo como Estado tengo que ponerme las pilas, ¿no? Para decir, ellos ni siquiera pueden acceder, como dice Franklin, más que a un papel arrancado de una libreta. No tienen un conocimiento jurídico, no tienen los medios por su propia condición de vida. Entonces, en estos casos particulares, bueno, el Estado, la autoridad, tendría que ver cómo los ingresa y digamos, en este caso lo que habría que hacer es expedirles sus actas de nacimiento, expedirles credencial de elector para que se puedan identificar, porque finalmente pues no solamente es para votar, sino es un elemento de identificación para cobrar un cheque, para cobrar un programa social, por ejemplo, acceder a
algún programa de salud, y deben de tener derecho a ello, y no por la falta de ese documento oficial, pues se quedan como en el limbo, ¿no? Como tal. Así que en ese caso, seguramente un partido que podrá impugnar esta determinación tan laxa, bueno, pues un tribunal dirá, no, está bien, ¿por qué? Porque las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas no deben ser un impedimento para poder ejercer otros derechos humanos. Pero esto, pues no se lo puedo poner al mismo candidato del partido, ¿verdad? Al gobernador, evidentemente, no puede funcionar así. Así que bueno, pues digamos, en la redacción del acuerdo del reglamento, la autoridad será ya muy precisa, dirá mucho detalle, pues, de cómo deben de probarse, acreditarse o presentarse las conductas o actuaciones de los partidos políticos para poder entender que se está cumpliendo con las leyes, con estos principios electorales. Bueno, pues esta regularidad constitucional y legal normalmente se ventila a través del famoso recurso de apelación cuando hablamos de la materia federal. Así que muchas de las normas que hoy están en las leyes antes no existían. ¿Cómo surgieron a la ley? Pues a través de los casos contenciosos y donde el tribunal establecía cuáles eran las características o los parámetros normativos que debería de tener estos acuerdos o estos reglamentos, por ejemplo. Y con el tiempo, pues formaron parte ya un poco de la costumbre, así que se analizaron que eran buenas prácticas y el legislador ya tomó estas jurisprudencias y las convirtió en ley, por ejemplo. Y entonces ahora ya está más regulado, o a lo mejor alguien dirá, es que es todo un código muy grande, una ley muy grande para regular un proceso electoral. Pues derivado de qué ha sido todo esto, derivado justamente de la litigiosidad que ha existido durante todos estos años para poder encontrar, digamos, al cabo de varios años, de casi 3 décadas, cuál es esta mejor o mayor congruencia y coherencia que debería de existir entre las reglas electorales, atendiendo a la protección de valores y principios democráticos, y que al mismo tiempo exista esta objetividad para poder que los partidos también tengan la seguridad y tranquilidad de que están cumpliendo la norma electoral, por ejemplo. Bueno, pues entonces ya vemos que hay tres grandes secciones o 3 grandes materias de cómo funciona la regularidad constitucional de los actos y de las etapas de los procesos electorales. Una que está enfocada al tema de los resultados, declaración de validez y elegibilidad, a través, digamos, de las nulidades. Por otra parte, se encuentran las conductas contrarias, las conductas de los partidos y candidatos o de la sociedad contrarias al derecho electoral, que ameritará que entre en funcionamiento el régimen disciplinario, digámosle así, administrativo sancionador. Y el tercero es esta parte de la regularidad de los acuerdos electorales. Bueno, pues bien, al hablar del sistema de nulidades y al hablar del sistema administrativo sancionador, finalmente nos hace un match. ¿En qué sentido? Pues que la nulidad, entendida en este mismo sistema sancionador, implica, como ha dicho el propio Tribunal Electoral, es la sanción máxima. La pena máxima a la que podemos llegar en materia electoral es la nulidad de una elección. Con lo cual, ya de entrada, nos va preconstituyendo una idea muy clara de cuál es el estándar probatorio que debo de utilizar para llevar a cabo una declaratoria de nulidad de elección. Y en principio, vamos a decir que existen 3 grandes obstáculos que el litigante debería de saltar para que un tribunal le declare esa nulidad de elección. El primero de ellos tiene que ver con, digamos, la identidad que debe existir entre la conducta irregular con la que está establecida en la ley. Esto es, que debe de existir un catálogo de supuestos de nulidad en la propia ley.
Si no está regulado en la ley, pues esa irregularidad es una irregularidad, pero que no merita la nulidad. Y podemos hablar de que hay unas causas muy específicas y causas genéricas, ¿no? Es decir, donde te da un poco más de posibilidad de construir de mejor manera la historia. ¿Y cuáles son estas causas específicas? Bueno, pues seguramente las habrán escuchado. Por ejemplo, presionar a los electores o a los funcionarios de la casilla, instalar la casilla en un lugar que no está autorizado, o llevar a cabo el escrutinio y voto y cómputo de los votos en un lugar distinto a donde se instaló la casilla, o permitir votar a las personas sin credencial de elector, por ejemplo, o no permitirles votar cuando tengan derecho a ello. Y ahí podemos ver otra serie de, ¿no?, causas como el error o dolo en las actas. En fin, lo importante de todo esto, pues, es que, digamos que cuando el propio legislador advirtió cuáles son esas causas, pues las estableció en la ley. Pero tal vez en esa época, hace 30 años, no pudo vislumbrar los nuevos retos o desafíos y la creatividad mexicana, ¿no?, de los partidos políticos, de cómo tratar de darle la vuelta a la ley electoral para cometer algunas irregularidades. Así que bueno, ya de entrada, pues, cuando se trata de un catálogo cerrado, pues es prácticamente, ¿no? Pues, ¿cómo decir? Yo no veo, por ejemplo, que ahorita alguien salga con pistola en mano a robarse una urna, ¿verdad? Parece que no, digo, todavía lo podemos ver, México es muy surrealista, pero pues como que ya no tendría mucho sentido eso. Eso en otras épocas pasaba, pero ahora no pasa tanto así. Así que poco a poco estas causas de nulidad van quedando en desuso porque hay nuevas tecnologías, hay nuevas reglas sobre los procesos electorales y la forma como emitimos el voto. Hay mayor seguridad en el llenado de las actas. Antes era muy fácil que el funcionario de la casilla se equivocara en el llenado de las actas porque eran varias actas para empezar. El acta de instalación, el acta de la instalación de la casilla, el acta de cómputo de los votos y el acta de cierre de la casilla. Entonces ya tenía un montón de actas y en algún momento de la tarde, después de 16 horas de estar trabajando, ¿no?, de manera permanente, ya estaba harto y ya empezaban a hacer cualquier cosa. Bueno, pues estos errores a veces terminaban siendo impugnados y a veces también terminaban siendo causa para la nulidad de una elección. Entonces, digamos que el primer gran tema que tiene que saltar el litigante es demostrar que esas irregularidades están probadas, es decir, que tiene el conjunto de pruebas para ponerlas en evidencia y mostrárselas al tribunal, y que están identificadas como, digamos, o previstas en la propia ley. Ese sería como el primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la demostración, otra vez estamos en valoración probatoria, la demostración de que esas conductas irregulares, que ya están probadas, Gerardo, ojo, ya las probamos, la casilla está instalada en otro lugar. Bueno, ahora hay que demostrar cómo eso afectó los valores y principios democráticos. Y pues tú dirás, pues ya de entrada eso afecta. ¿Por qué? Porque afecta la certeza o afecta, digamos, la seguridad que debería de existir en la población para saber a dónde tendría que ir a votar, y de pronto ya me cambiaron la casilla de lugar, pues me provoca cierta incertidumbre. Bueno, pues el tribunal lo que te pide, la ley y la jurisprudencia, te piden que demuestres el grado de profundidad de afectación a esos valores y principios. Es decir, no se trata más de un golpe, ¿no? Tienes que demostrar con qué intensidad se dio ese golpe. Y para demostrar intensidades tenemos tres criterios o tenemos tres niveles cuando hablamos que es una intensidad leve, media o grave. Pero también podemos complicar el asunto porque podemos entre el mínimo y el medio, pues seguramente hay un pequeño espacio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que puede ser un mínimo que se acerca más al mínimo o se acerca más al siguiente nivel.
Es como el tema del volcán, ¿no? Estamos en fase, ¿no? En color amarillo, fase 3. Bueno, imaginemos que hablamos que estamos en la fase amarilla y podemos ser fase 1, fase 2 o fase 3, pero seguimos estando en la fase amarilla. Y cuando hablamos de la fase mínima o leve, podemos hablar de la fase, ¿no? O del elemento 1, 2 y 3, o 4, 5 y 6, dependiendo de cuántas subclasificaciones queramos hacer. Con lo cual nos puede llevar a pensar que cuando llegamos a la fase roja o a la fase 3, ¿no? Al nivel rojo, podemos también tener una fase 1, una fase 2 y fase 3. Esto es demostrar que la violación es grave, pero más bien tirándole a la media, o una grave mínima, una grave media, o una grave gravísima. ¿Cómo puedo demostrar esto de manera objetiva? Perdón que haga yo esta comparación, pero hablemos, por ejemplo, de una persona violada. ¿Cómo demuestro el grado de intensidad de la violación? Pues a ver, perdón, ¿se violó o no se violó? ¿Estamos? Ya, si queremos hablar de gravedad, será para otro tema, pero aquí lo importante es si hay violación o no hay violación. Bueno, pues aquí nos pide la jurisprudencia que demostremos el grado de intensidad de la violación y nos pide que el grado sea grave, no medio y no mínimo. El grado de violación debe ser grave. Ese sería el segundo punto. Si saltamos esto, nos vamos todavía a un tercer obstáculo, porque hablamos que la nulidad es la sanción máxima, ¿no? Entonces, no cualquier irregularidad me va a llevar a la nulidad. Por lo tanto, este tercer elemento nos habla de un concepto que se llama el elemento determinante. Pongámoslo de esta manera. Si yo puedo tomar todos los factores que pasaron en la elección y meterlos a un laboratorio y con un bisturí seccionar, digamos, la parte irregular, la parte cancerosa del proceso, esa conducta irregular, sacarla de ahí y ver cómo funciona otra vez el proceso electoral, hipotéticamente hablando, pero ahora sin como cáncer. Y si veo que funcionó mejor, esto implica que la irregularidad que estoy detectando sí fue relevante para el resultado de los comicios o para el desarrollo del proceso electoral. Como vemos, tenemos 3 obstáculos que brincar para que el tribunal entonces nos diga, primero, si estas conductas son de las tipificadas por la ley. 2, si estás demostrando que la irregularidad violentó de manera grave los principios democráticos. Y 3, que además en un escenario hipotético demuestras que esta irregularidad fue de tal talante, de tal naturaleza, que afectó el resultado de la elección o el desarrollo del proceso electoral. Así solo el tribunal llegará a la nulidad de la elección. ¿Cuántos casos creen que se queden que pasan las 2 primeras pruebas, pero no pasa el elemento determinante? Y por lo tanto no llegamos a la nulidad. ¿Cuántos casos creen que se quedan en el segundo punto? En los que no se demuestra el grado de profundidad o de intensidad de la violación de los valores y principios democráticos. Pues ahí se quedan muchos. Como vemos entonces, este sistema de nulidades tiende a proteger, entre comillas, pues cómo se emitió el voto. Y las irregularidades que se presentan no las toma en gran consideración, pues, ¿no? Digamos, esa es la primera. Cuando hablamos del sistema castigador o sancionador por las conductas de los partidos políticos, las sanciones pueden ir desde una llamada de atención pública o privada, ¿no? Una amonestación. Cuando me refiero a una amonestación, no es como las tarjetas del árbitro del fútbol, sino se te amonesta públicamente, no puedes andar metiendo a la gente a tu partido sin antes preguntarle, y ya eso es todo. Los partidos políticos, bueno, pues si de eso se trata, mándame
10 más de esas, ¿no? A mí qué me importa nadie las va a leer, nadie las va a escuchar. Bueno, entonces si sigues haciendo eso te voy a multar. Ah, bueno, ¿y cuánto me vas a multar? Con 5,000 pesos. Ah, hombre, entonces échale, me vas a dar millones de pesos. Bueno, pues ahora te voy a multar por cada persona que incluyas en tu padrón de militantes y que no demuestres que él aceptó, que ella aceptó, te voy a multar con 65,000 pesos. Ay, mándamela. Total. Pero espérame, a ver. ¿De cuántas personas estamos hablando que dices que inflé mi padrón? ¿De 1,000,000? Ah, caray. ¿De 1,000,000 de personas por 65,000 pesos? Pues ya estábamos hablando de que la lana sube, ¿no? Y dice, no, espérame, no, déjame ver, voy a revisar mi padrón, porque no. Es que con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, ¿qué crees, Cine? Pues estableció un mecanismo de inscripción digital, la plataforma, entonces, ya saben, ¿no? Cualquier cosa puede pasar con los partidos políticos. El asunto es que, bueno, a veces las multas sí son de tal consideración que pueden poner en riesgo la viabilidad del partido político. Es decir, que tienen más deuda, más pagos de multas que el dinero que necesitarían para subsistir, para pagar locales, coches, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues en esta última reforma electoral, los partidos políticos todos acordaron que digamos que el monto máximo que se les puede descontar en una multa, el INE lo había fijado hasta en el 50% de lo que mensualmente tiene que entregarle. Digamos, ese es su monto máximo. Y entonces los partidos dijeron, no manches, te estás manchando, INE, es mucho. Mejor en paguitos chiquitos. Entonces, establecieron en la ley que el monto máximo que les pueden descontar mensualmente de sus ministraciones es hasta un 25% de lo que les corresponde, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a los paguitos chiquitos, pues los partidos también, ¿no? Ya les platiqué el chiste de la cuna, ¿no? Ya se lo saben ese. ¿Sí se los platiqué o no? ¿No? Que llega el señor pues estas tiendas donde, ¿cómo se llama? Como de Coppel, por ejemplo, y le dice al empleado, le dice, oiga, vengo a pagar la última letra de la cuna. Oiga, qué alegría, señor, qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, ¿y cómo está el bebé? Dice, ¿cuál bebé? Si el bebé soy yo. Entonces, de sus paguitos chiquitos, bueno, pues resultó que él terminó pagando su propia deuda de su propia cuna, ¿no? Pues algo parecido va a suceder con los partidos políticos cuando quieren pagar poquito de sus multas. Pasarán muchos años en que terminen de pagar por lo menos una multa. El problema de esto es que el dinero que se utiliza, por ejemplo, digamos, recordarán que hay dos tipos de financiamiento. Perdón que me esté yo metiendo en otras áreas, pero bueno, pues igual nada más para aclarar el tema. Hay dos tipos de financiamiento del público que le damos a los partidos. Uno para estas actividades ordinarias, para su manutención, sobrevivencia, y otro que va para las campañas electorales. En el 2023, o sea, este año, recibieron en conjunto 6,500 millones de pesos para pagar por lo que necesita pagar la administración del partido. Y en año electoral recibirán un 50%, o sea, van a volver a recibir esos 6,500 millones, más el 50% por ser año electoral, porque hay candidato que vaya a elección presidencial. Esto significa que recibirán casi 10,000 millones de pesos el próximo año, ¿no? Bueno, pues resulta que en algunos años atrás, en el año 2018, los partidos políticos, algunos todavía estaban acostumbrados, por lo menos sus militantes, a exigir que las candidaturas salieran a partir de una convocatoria interna y hubiera una selección interna de candidatos. Es decir,
que los mejores gallos de cada partido político salieran a contender entre ellos y el ganador fuera el postulado por el partido político, ¿no? Como tal. Bueno, pues eso requiere gasto. Organizar una elección interna requiere un gasto. Resulta que ni un partido en el 2018 lanzó una sola convocatoria para una contienda interna. Es decir, para que la sociedad viera quiénes eran sus mejores candidatos, sino todos fueron electos por su jefe, por su dirigente. Cosa que esto afecta a la democracia, por supuesto. Pero adicionalmente, no tenían dinero para poder financiar una contienda interna, porque el 75% de sus dineros, del dinero que les damos, estaba comprometido en el pago de multas. Con lo cual, ¿no se les hace un poco absurdo, verdaderamente absurdo, que no pongan más control y cuidado en los temas administrativos, financieros, de transparencia y rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como lo local? Bueno, pues, como ustedes verán, la pregunta es, ¿por qué los partidos siguen cometiendo actos irregulares? ¿Quién opina de esto, Luis Fernando? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que un partido político pueda distraer recursos del sindicato de Pemex y se arme el famoso Pemex Gate? O que pueda generar una ingeniería financiera tan compleja que el pobre Rubén Becerra y sus compañeros terminaron más pelones, ¿no? Para poder determinar de dónde derivaba el dinero que venía del fideicomiso Amigos de Fox, o de las tarjetas del Verde, o del fideicomiso de Morena. Pues también parte porque en el caso de los Amigos de Fox, empresas fantasmas financiaban a los Amigos de Fox en el 2000. Yo nací de esa, bueno, no viví esa tal circunstancia, no sé si me puedan oír, mi micrófono me está fallando. Todo bien, adelante. Bueno, pues yo nací 13 días antes 13 días después de la elección de Fox, pero me contaron que sí robaron dinero. En el asunto de Pemex Gate, yo supongo que los de alto poder, como tienen muchísima influencia con los partidos, se robaron todo lo que viene siendo los recursos del sindicato de Pemex, y de eso otorgó el Pemex Gate. Todos los partidos no lo sancionan por diferentes tipos de sobornos detrás de todos ellos, para evitar que les multen. O sea, puede que haya mordidas a las instituciones por el alto poder. No, Luis Fernando, fíjate que no es eso. Más bien yo te pregunto, ¿por qué crees que una persona o un partido, a pesar de las altísimas multas que les van a imponer, se arriesga a que lo vuelvan a multar? Y ahí tienes al Verde Ecologista que le dijeron, no hagas publicidad electoral en el periodo de veda electoral, y otra vez ahí va, y otra vez ahí va. Otra elección y otra vez ahí va. Entonces ahora ya es reincidente el Verde Ecologista. Por eso hay unos que dicen, ya quiten el registro. ¿Por qué? Porque es reincidente, porque es una burla la que le está haciendo la autoridad. ¿Cuál crees que sea la leitmotiv? Lenin, a ver, escuchamos. Doctor, hola a todos. A mí me parece que también ellos hacen un análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, de qué es lo que me va a dar más, si la multa que me van a poner o lo que voy a obtener. Por ejemplo, en mi caso, el periodo pasado, bueno, la elección pasada, en municipios aquí en Ixmiquilpan, en Hidalgo, hubo ¿cómo se llama? Se impugnó una elección para municipios. Uh-huh. El partido que había cometido las irregularidades, o sea, sin descaro completamente, tenía las oficinas de su partido dentro de la presidencia, los recursos eran de la presidencia, se acreditó plenamente, o sea, fue todo eso, ¿no? Y al final, cuando se impugna y se logra tirar la elección, el mismo candidato decía como, pues no importa, o sea, se va a tirar la elección y van a volver a participar, y vamos a volver a participar, y así fue, volvieron a participar ya no con el mismo candidato, pero con gente del mismo candidato, y al final ganaron otra vez. O sea, ya no había este análisis de costo-beneficio de, ¿es más lo que voy a obtener
que de lo que en caso de que me multaran, me pudieran multar. Creo que por ahí va, ¿no? La situación. Gracias. Sí, y Lenin, bueno, pues nada más para completar un poco tu idea, ¿cuál es ese gran beneficio que tendrán sabiendo que si meten dinero sucio a una campaña? ¿Cuál crees que sea ese beneficio? Pues ya en el gobierno, sobre todo, pues van a empezar a hacer la misma situación, ¿no? Prebendas de obra pública, pago de privilegios, o sea, obtienen mucho más dentro de los gobiernos que el que podrían quitarles ¿cómo se llama? En las multas. Ya, pues más o menos, fíjate que aquí, digamos, lo que está de fondo eh, es, si tú lo comparas, por ejemplo, con un servidor público de un tribunal o de un OPLE, lo que quieras, si comete un acto irregular, vamos a pensar que tenga necesidad de llevarse unas libretas a su casa porque su hijo va a entrar al colegio y necesita libretas, ¿no? Lo hace porque está, digamos, entendiendo que tiene una gran necesidad, pero además está consciente del riesgo que corre. Y a pesar de eso, lo hace. Puede ser que termine siendo, pues, que le llamen la atención, que devuelva las cosas, que nadie se entere o que sea corrido, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de un actor político, entiende perfectamente los riesgos que corre, planea de una manera más profesional cómo hacer las cosas para evitar que no lo cachen, porque el costo-beneficio al que tú hablas es mayor. Entre el pago de una multa que no sale de mi bolsa, sino de la bolsa de ustedes, y el beneficio que tengo es que mientras más dinero sucio meta yo a una campaña, o mientras más dinero meta a una campaña que no esté fiscalizado por la autoridad, pues, es probable que aumente yo mi base de electores. Y aumentar mi base de electores probablemente me lleve a conseguir el triunfo en la elección. Y conseguir el triunfo de la elección lo que me da es el poder. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por el poder, Lenin? Yo le pregunté eso a un candidato y me dijo, magistrado, lo que sea. Porque ¿qué no se da cuenta que lo que está de fondo es el poder? Entonces dije, ay, Chihuahua. Dije, oiga, candidato, ¿y para usted qué es el poder? Y era candidato a presidente municipal, hay un pueblito ahí medio perdido. Me dijo, primero que nada, demostrarle a mis primos que soy el presidente municipal. Me dije, bueno, pues está bueno, ¿no? Y además, poder manejar las 4 camionetas, las 4 pick-up de que maneja la policía. Híjole, qué miedo, ¿no? Si usted va a ser presidente municipal, eso implica el poder. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar usted, candidato? Lo que sea. Y lo que sea, digamos, a lo mejor eran 100,000, 200,000, 500,000 por la asesoría, lo que fuera, porque lo que está de fondo es el poder. Es algo que no tiene precio. Y si en esa transformación de las personas hacia el poder podemos encontrar o sacar lo peor de uno, porque el poder no significa el dinero, el poder no significa, no, pues el tener influencia, ¿no? El poder, como muchas veces se ha definido, trata de ver cuántas voluntades puedes quebrar o someter. Ese es el verdadero poder. ¿Cuántas personas vienen contigo y te besan la mano, ¿no? Te dicen que eres lo máximo? ¿Cuántas personas así se someten? Eso es una demostración de poder. Así que el aliciente para torcer la ley está en el poder. Cuando digamos, el castigo sea mayor que el aliciente, pues entonces ya la pensarán 2 o 3 veces si la vuelven a cometer, ¿no? Si vuelven a cometer esa irregularidad. Si me permiten, voy a tratar de presentarles, voy a ver algo que normalmente pongo en los foros. Déjenme ver si lo encuentro por acá.
Déjenme. Déjeme ver, denme una oportunidad. Mira, aquí está. Déjeme ver si tenemos traducción. A ver. Denme todavía no, un segundito más. A ver, ya casi estoy, aguántenme, aguántenme. Bueno, pues yo creo que nos las vamos a jugar así. A ver si reconocen. Holding a debate with some other thought that used the same voice but made it squeak and hiss. A pale light and a green light alternated in his eyes. ¿Se escucha? As he spoke. No encontré, perdón, el subtitulado en español, pero bueno, creo que todos vamos a identificar el personaje. Promised, said the first thought. Yes, yes, my precious, came the answer. We promised to save our precious, not to let him have it. Never. But it's going to him, yes. Nearer every step. What's the Hobbit going to do with it? We wonders, yes. We wonders. I don't know. I can't help it. Master's got it. Smeagol promised to help the Master. Yes. Yes, to help the Master of the precious. But if we was Master, then we could help ourselves. Yes, and still keep promises. But Smeagol said it would be very, very good. Nice Hobbit. He took cruel rope off Smeagol's leg. He speaks nicely to me. Very, very good, eh, my precious? Let's be good. Good as fish. Sweet one. But to ourselves. Not hurt the nice Hobbit, of course. No. No.
precious holds the promise. The voice of Smeagol objected. Then take it, Said the other. and let's hold it ourselves. Then we shall be Master Glenn. Make the other hobbit, the nasty, suspicious hobbit, make him crawl. Yes, Glenn! But not the nice hobbit. Oh no, if it doesn't please us, still he's a Baggins. My precious, yes, a Baggins. A Baggins stole it. He found it, and he said nothing. We hate Bagginses. Not this Baggins. Yes, every Baggins. All peoples that keep the precious, we must have it. But he'll see. He'll know. He'll take it from us. He sees, he knows. He heard us make silly promises. Against his orders, yes. Must take it. The wraiths are searching. Must take it. Not for him. No. Sweet one. See, my precious, if we has it, then we can escape. Even from him, eh? Perhaps we grows very strong. Stronger than wraiths. Lord Smeagol. Gollum the Great. The Gollum. Eat fish every... Bueno, ¿quién recuerda este pasaje de alguna película? Lenin, por favor. Sí, es esta discusión que tiene Smeagol al mismo tiempo de Gollum en El Señor de los Anillos, ¿no? Sobre si hacerle daño a Frodo o no hacerle daño, porque le hizo una promesa, pero tiene esta discusión sobre a quién le hice la promesa, a Frodo o al anillo, al maestro del anillo, ¿no? Porque el anillo le va a dar poder, el anillo lo va a hacer grande, el anillo lo va a hacer poderoso. Y además, es esta discusión sobre que ese Frodo bolsón es un bolsón como el que le robó el anillo, ¿no? Es esta... Gracias, Lenin. La verdad es que a mí me encanta este pasaje y normalmente es parte de los videos que muestro en mis conferencias porque veamos la transformación digamos, aquí no veamos al personaje de la historia, veamos la transformación del rostro, ¿no? De quien está encarnando a alguien que se está transformando por la aspiración al poder. Y lo que le puede dar el poder mal entendido, ¿no? Como decir, se lo voy a demostrar a mis primos que yo soy el mero mero, ¿no? O que yo voy a dominar a la policía, por ejemplo, ¿como para qué? Imaginemos que en esta parte alguien se acerca al actor y le dice, hay posibilidad de que no llegues a obtener el anillo, y se voltea, ¿cómo? Si lo tengo aquí ya casi en mi mano. La candidata está por ganar. Las encuestas ponen a la candidata por encima de ti, candidato. Es tan fácil como decir, mátenla. ¡Mátenla! Y durante las elecciones de 2018 y 2021, hemos tenido el mayor número de candidatas mujeres asesinadas en el país. Y tristemente, desde la mañanera se nos dijo, pues que era la temporada. O sea, me imagino que hay temporada de patos, temporada de borregos y marrón y temporada de candidatas mujeres. Entonces, cuando podemos ver en esta transformación del rostro entre los distintos demonios que te puede provocar la aspiración al poder, a lo que siempre has querido, lo que has soñado, no importa el costo económico, político, no importa si tienes que vender tu alma a alguien que después te la va a cobrar muy, muy caro.
Lo importante es que tengas el poder. Vean entonces cómo, digamos, este sentimiento, esta transformación, este deseo de tener poder es connatural al ser humano. Y dependerá de cada uno cómo responda frente a esa posibilidad de tener el poder. Tener el poder me podría llevar a sentarme con los narcotraficantes, con el crimen organizado. O Ángel Brito, ¿por qué no matamos a un candidato presidencial en la aspiración al poder? A ¿O un por qué amigo no? le pasó aquí. Perdón, Aquí en Ángel. aquí en Quintana Roo, ¿Sí? el municipio de Puerto Morelos, a un amigo que era bola cantada, que aspiraba a le pasó, o sea, por la espalda. Yo trabajaba Fíjate. con él, después de un tiempo me dejé de estar yendo a ese municipio a trabajar, salí a otro trabajo, pero pues las mismas, fue más un tema político, yo creo, por el tema de, pues ya saben, ¿no? Pero sí le tocó la mala suerte. Qué mal, qué mal. Bueno, pues lo que quiero entonces que vean es que hay circunstancias que son connaturales al ser humano. Y por lo tanto, el que diseña las instituciones tiene que tener esta conciencia clara, que el partido o el candidato o el operador político va a intentar romper la ley de manera natural porque el aliciente que tiene el premio, que nos decía Lenin, es mayor. Y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance con tal de tener su tesoro más preciado, que es el poder. Y si entre esos tengo que matar a alguien, lo va a hacer. Si entre esos tengo que romper la ley, por supuesto que lo voy a hacer, o sea, de a tiro por viaje. El que diseña la institución tiene que tener esta conciencia clara para poder entonces establecer diques de contención y entender que una multa a un partido no le va a hacer absolutamente nada. Y al contrario, le va a mandar el mensaje de esta es una invitación para que sigas violando la ley. Porque entonces el partido dirá, me subo en la próxima legislatura, me subo la fórmula del financiamiento público y no me vas a tener que dar más dinero. O tal vez, como se pretendía, que en esta reforma se borraran todas las deudas de los partidos. Porque finalmente ellos son los que acarician el poder. El candidato estará transformado en el diputado, el presidente municipal, gobernador, senador, presidente de la República. Es decir, es un círculo vicioso. Y por lo tanto, el operador político, pues, va a ser ávido en la mentira, en la simulación. Si no reconocemos esto como connatural a la contienda electoral, estamos perdidos, ¿eh? Entonces, hay que trabajar en función de ello. De esta manera, digamos, todo lo voy a engarzar, todas estas pláticas, lo voy a engarzar porque lo que nosotros estamos viendo dentro del sistema electoral, dentro del sistema de justicia electoral, que es muy difícil, digamos, llegar a anular una elección o a imponer una multa o un castigo de tal naturaleza que desincentive las conductas irregulares que están cometiendo los partidos políticos, que están ávidos de volver a cometer la irregularidad, ¿no? Ah, si me dijiste que ahora era por A y B, pues ahora voy a ponerle este otro pugalito para que sea algo diferente. Ya me dijiste que no puedo llamar al voto, pues no voy a hacerlo expresamente, pero voy a decir, ya saben quién soy yo, cuento con ustedes. ¿Y eso qué implica? Ah, bueno, implica un llamado al voto implícito, sí. Ah, bueno, entonces ahora el tribunal tuvo que pasar a otra generación de jurisprudencia para decir, ya no es un llamamiento expreso al voto, sino se llaman equivalentes funcionales. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que los mexicanos tenemos un doble lenguaje y a lo mejor nada más por una seña significa vota por mí, ¿no? O yo soy el bueno, o simplemente le levanto el brazo al de junto, y si soy el presidente y le levanto el brazo, pues significa que él es el bueno. Bueno, pues esos equivalentes funcionales, es decir, estos criterios que el tribunal ha tenido que ir implementando proceso con proceso
han sido a partir de una medida reactiva, ¿no? De reacción justamente, y no de contención o no de previsión para que los partidos no cometan. No, los partidos lo hacen y después viene la reacción. ¿Por qué lo hacen los partidos? Porque tienen este aliciente de poder tener un mayor número de electores y esto tal vez les dé el poder a través de la victoria electoral. Si nosotros ahora giramos nuestra mirada hacia lo que dice el artículo primero constitucional, es decir, si cambiamos nuestra mirada hacia el respeto de los derechos humanos, como lo hemos platicado, entendemos que el principal puerto de destino se llama la democracia representativa. La Corte Interamericana considera que ese concepto es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque implica el estilo de vida al que todos de manera legítima queremos aspirar. Y esto está sustentado en una torre de libertades. De libertad de expresión, de educación, de profesión, de creencia religiosa, de igualdad ante la ley. Todos los derechos humanos están construidos en una torre, a través de 3 plataformas o 3 bloques que soporta toda su torre, que es la dignidad humana, porque si no hay dignidad o hay una relativización de dignidad, te conviertes en otra cosa y dejas de ser un ser humano. Por ejemplo, el comercio de mujeres, pues afecta la dignidad de las personas. ¿Por qué? Pues porque termina siendo un objeto, o la moderna esclavitud, en fin, cada vez que afecta la dignidad de las personas, dejan de ser personas. Y entonces, pues no hay una torre de derechos humanos. La segunda es el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, a través de jueces, de acceso a la justicia y de jueces independientes. Si no hay jueces que te defiendan de una prisión preventiva oficiosa de 17 años, ¿de qué te sirve tu propiedad privada? ¿De qué te sirve pues tener un juez que te va a defender de una expropiación cuando el juez va a acatar lo que le diga? Pues de nada, ¿verdad? Si llegan en la medio de las sombras de la madrugada y te secuestran y te lleva el ejército a un cuartel por ser opositor al gobierno, ¿qué juez te va a defender si no tiene independencia? Porque están asustados con que algo les vaya a pasar. Pues también se cae tu torre. Y la tercera es la democracia representativa, es decir, es una interrelación de todo para que puedas construir tu torre. Así que la Corte Interamericana ya lo definió, que la democracia representativa es un derecho humano, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, libertad de expresión, son derechos humanos. Bueno, democracia es igual a un derecho humano. Si nosotros entendemos que esto es la aspiración a un estilo de vida que queremos tener, pues implica que la manera para poder transitar por esa carretera y llegar a tu torre de los derechos humanos, vamos a pensar que es por un solo tren o una sola aerolínea que se llama democracia representativa. Bueno, pues tienes que tomar esa para poder llegar ahí. Y por lo tanto el Estado tiene que facilitarte las condiciones para que puedas tomar ese avión o ese tren y poder llegar al destino que tú quieres de disfrutar tu vida con base en tu torre de los derechos humanos. Pues cada bache, cada problema que encuentras en el camino va a retardar tu llegada a esa torre. Cada vez que tú le pegas a la democracia, pues retardas tu camino para llegar a ese punto. Cada vez que tú, digamos, presionas a los periodistas para que no critiquen al gobierno, se afecta esa aerolínea de la democracia. Cada vez que metes dinero sucio a una campaña, ¿a quién le pegas? A la democracia. Cada vez que te alías con grupos delincuenciales organizados para alterar los resultados electorales, le pegas a la democracia. Cuando no participas en una selección interna de candidatos y esperas que el jefe de tu partido diga que eres el bueno, significa que le pegas a la democracia. ¿Por qué? Porque rompe ya el vínculo, unión con la sociedad, nada más estás unido con tu jefe y además
si el partido hegemónico contrario es el que autoriza que tú seas candidato de la oposición, pues son los que te van a permitir llegar al Congreso y vas a estar pagándole facturas a ese gobierno o partido hegemónico. ¿A quién le afecta? A la democracia. Y al final del día, de lo que se trata es que nosotros podamos tener interlocutores válidos entre la sociedad y el Estado. Y esos interlocutores entre nuestras inquietudes y las decisiones del Estado son los partidos políticos y sus candidatos. Esto se llama gobernanza. Pero cuando la sociedad se ha alejado tanto de las decisiones del Estado, porque es una sociedad más compleja, mucho más grande, más ocupada en sus cosas, y por lo tanto elige a sus representantes para que se hagan cargo de esas decisiones, el alejamiento es mayor, pues estos que están en medio, estos vasos comunicantes que son partidos y candidatos, no se van a unir hacia la sociedad, al contrario, se van a ir hacia el Estado, recargándose al Estado, protegiendo al Estado, protegiendo pues los beneficios que el Estado les da a ellos. Por lo tanto, cuando tienen que decidir entre la sociedad o el poder que les da el Estado, pues ya sabemos hacia dónde se voltean los partidos, ¿no? Hacia dónde terminan negociando en lo oscurito, hacia dónde terminan favoreciendo al régimen. ¿Por qué? Pues porque se les puede dar una lana adicional. O a lo mejor les dice, pues tú ayúdame, gobernador, y te doy una embajada, te doy un consulado, o no te meto al bote, ¿no? Y entonces hagan lo que tengan que hacer para que no pase nada. ¿Me explico un poco hacia dónde va este tema? Entonces, mientras los partidos y candidatos estén más unidos al poder, van a ser más dependientes del poder y más lejanos a la sociedad. Cuando de lo que se trata en el fondo son de los sueños de Abel, de Eder, de Franklin, de Luis Fernando, de Rubén, en el estilo de vida que queremos tener, basado en libertades, basado en seguridad, basado en certeza para contratar, ¿no? O sea, yo creo que si de pronto se abriera aquí un mundo alterno, ¿no? Un multiverso como los del Marvel, y de pronto le apareciera a César Galindo, su César del año 2030, yo creo que él no le va a decir, oye, César, consigue lana porque nos van a meter al bote en aquella época, ¿verdad? Nadie quiere eso. Todos queremos mejoras de vida. O que llegue mi Rubén del 2030 y me diga, Rubén, huye del país porque te van a perseguir, compadre. O sea, vete desde ahorita. No creo, yo no quiero eso como un estilo de vida. ¿Cuál sería el estilo de vida que yo quisiera tener? Y si me hacen favor, vamos a ver este video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn?
Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, pues con este video lo que les quiero decir es que todos tenemos muchos intereses en común. Somos más los que no queremos una diferencia en el país, lo que queremos trabajar hacia un futuro, y ese futuro tiene que ver con el estilo de vida al que todos de manera natural queremos aspirar. Así que si Abel me comparte sus ideas de cuál sería su estilo de vida, estoy seguro que lo compartiríamos, tendríamos muchas cosas en común como este video, ¿no? Como yo les explicaba en otro foro el otro día, pues por ejemplo a mí lo que me preocupa es recuperar algo que yo ya perdí, y es la tranquilidad de que mis hijas que van en la universidad regresen con bien a casa. Como papá, eso es lo que más me preocupa de ese futuro. ¿Y cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo lograr que ellas no terminen violentadas en un restaurante de moda, acosadas en el trabajo, lastimadas por vestir, por peinarse, por tomar cerveza? ¿Cómo puedo yo como papá tener ese estilo de vida que me dé la paz y la tranquilidad de que si tienen una pesadilla y quieren salirse a correr a las 2 de la mañana, lo puedan hacer sin que nadie les haga nada? Si yo tengo como sociedad esta inquietud, necesito un vaso comunicante con el Estado. ¿Quién es mi vaso comunicante? El partido y el candidato. ¿Cómo logro entonces que el Estado reaccione frente a esta inquietud y este deseo que yo tengo? Si cuando veo que su candidato en realidad pues está acusado de secuestro, de violación, pero el de arriba decidió que él fuera el candidato. Y cuando trato de ver el de arriba, ¿no? ¿Quién es el de arriba? Pues resulta que está ahí porque tiene una serie de expedientes armados y la única manera de poder librarla él es tratando de medianamente sobrellevar el asunto con el gobierno, por ejemplo. ¿Dónde encuentro yo ese eco, esa respuesta que necesito? Pues son en las elecciones. Pero ¿cómo voy a votar, Franklin, por el candidato que dice que, pues sí, yo he robado, pero robo poquito? ¿No? Bueno, pues yo no he estudiado, pero no importa. Soy muy chistoso o soy guapo. Voten o soy futbolista, aquí no me conoce. Nos damos cuenta entonces que cuando hablamos de los procesos electorales, no solamente hablamos de reglas y de que ciertas personas lleguen a ocupar un puesto de elección popular. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras familias, de nuestros hijos. Hablamos del futuro de los que estamos entrando en los 50 altos y llegaremos a una jubilación que no nos va a alcanzar para vivir. Pero también estamos hablando de que los nuevos
jóvenes, digamos, la base económicamente activa del país, cuando tengan la edad de este que les habla, no van a tener ninguna posibilidad de aspirar a una jubilación, por ejemplo. ¿Y los que vienen, qué van a hacer? Entonces, tendremos que asumir conciencia ciudadana que lo que está de fondo en un proceso electoral se trata de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Y cuando un chavo me dice, es que, maestro, yo no voy a votar porque no me gusta la política, tienes razón. ¿Y cuál crees que sea la consecuencia de eso? No, pues no me importa, no. Y cuando les platico de qué va esto, de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, dice, ay caray, no, pues eso sí está cañón, ¿no? Ahora sí que el panorama está complejo. Y entonces empieza a haber un mayor involucramiento de la sociedad en los temas políticos. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque lo hemos abandonado, porque nos han convencido de que a nosotros nos debemos de ocupar en otras cosas y no en la política. Y porque ha venido un desencanto constante y permanente. ¿Y cómo engarzo todo esto al final del día de esta clase con la valoración probatoria? Porque lo que hemos hecho en el sistema de valoración probatoria, estimadas amigos y amigas, no ha funcionado. ¿Por qué no? Porque cada vez son más las multas que se le ponen a los partidos y siguen cometiendo las infracciones. Son reincidentes en las infracciones. Buscan cómo darle la vuelta a la ley. ¿Para qué? Para ampliar la base electoral, conscientes de que esto les puede dar el triunfo. Generar una desventaja frente al contrario. Y en el último lugar de sus preocupaciones, está Lenin, está Luis Fernando, está Franklin, está Ángel, está Abel, estoy yo. En el último, se los juro. Entonces, ¿cómo desde los tribunales podemos cambiar las cosas? Y la única manera de cambiar las cosas es haciendo las cosas diferentes. Desde mi muy humilde opinión, me parece que la respuesta está en el artículo 1 constitucional. Si yo enfoco mis baterías a que lo que se está dañando con el rebase a los topes de gastos de campaña es la democracia, con la influencia del narcotráfico en las elecciones es la democracia, con la permisividad de los espectaculares y promoción anticipada lo que se daña es la democracia, con la utilización de financiamientos paralelos no reportables es la democracia, con la no selección interna de sus candidatos es la democracia. Entonces, cuando yo me fijo en ese punto, me doy cuenta que a mi democracia personificada, humanizada, la están atropellando a cada rato. Se levanta y me la atropellan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si ya está sangrando hay que llevarla al hospital, ¿no? Lo lógico es el hospital. No creo que nadie consciente diría, vamos a perseguir al delincuente. Espérate, ahorita hay que ver que salvemos a la democracia. ¿Y cómo la vamos a salvar? Requerimos de gente experta que nos dé un balance del daño que se le ha ocasionado a la democracia y cuál es la manera de reparar de manera integral el daño que se le ha provocado. Y cuando logramos ya más o menos estabilizarla, tenemos que establecer las acciones conducentes necesarias para fortalecer la democracia, para que cualquier atropellamiento, bueno, pues se me ponga las vivas y no se deje atropellar, o sea, lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier golpe. Y lo que tengo que hacer es establecer medidas de no repetición de las conductas. Si en todo eso considero que la medicina o la cirugía adecuada es la nulidad de una elección, bueno, pues entonces esa será la consecuencia. Pero no, mi visión debe estar en la nulidad por sí misma, porque habrá irregularidades que por alguna razón procesal o por no poder saltar estos 3 obstáculos de los que he platicado, lleguemos a la nulidad de la elección. Porque 4 días para la presentación de una demanda son muy pocos. Imagínense la gran cantidad de documentos que tengo que estudiar, sistematizar, determinar qué es lo que me sirve y no para establecer un buen argumento en la demanda. Pero no solamente eso, sino que el ofrecimiento y aportación de pruebas tiene que ser exactamente en ese mismo plazo de 4 días.
¿Y cuándo empiezan a computarse esos 4 días? La nueva ley dice que será a partir de que llegue el primer paquete electoral al comité municipal, distrital que corresponde. Antiguamente por lo menos daban 3 días o 5 días, un poco de preparación. Ahorita es inmediato. Bueno, y si no me da tiempo de preparar todo esto, pues resulta que no tienes posibilidad de triunfo. Porque además hay un artículo que dice que el que afirma está obligado a aprobar. Oye, pero si yo no tengo acceso a esas pruebas, si yo no tengo acceso, por ejemplo, a la red de transmisión de información digital de una casilla, al programa de resultados preliminares o de resultados oficiales, pues no probaste. ¿Y el daño quién lo sufre? La democracia. Y atrás de la democracia estamos todos nosotros y nuestras familias. Oye, pero necesito una pericial informática para demostrarte que se rompió la cadena de seguridad de información, la cadena de custodia de la información que viaja por los servidores de la casilla hasta el programa. ¿Qué crees? Que necesito pruebas periciales. Y mi ley me prohíbe ofrecer pruebas periciales en materia de nulidades electorales. Y el daño que estoy provocando, le sigo pegando y le sigo pegando. Y no hay nadie que reflexione en este momento de hace 30 años a la fecha, es decir, ¿y cuál es el estado de salud de nuestra democracia, por cierto? Porque lo que ha pasado es que las irregularidades no han sido de tal naturaleza en términos de cómo está construido el sistema, y entonces, por lo tanto, como no he anulado, pues es una invitación constante y permanente a que sigan violando la ley. De aquí a que alguien presente una buena demanda, de aquí a que alguien consiga las pruebas, de aquí a que alguien considere o me demuestre que el impacto que tiene es grave, la violación a los principios y valores constitucionales y democráticos, y que además, en un escenario hipotético, como en un laboratorio, extirpe yo el cáncer y vea si esto afecta o no afecta el resultado de las elecciones. Una vez que logro demostrar eso, me voy entonces al estándar probatorio alto, porque como dije, es la pena máxima. Si hay alguna pequeña duda, no debo de anular la elección. Y mientras, la democracia sigue recibiendo golpes y golpes y golpes. Por eso es que la Corte, con mucha, digamos, mucha responsabilidad, creo yo, nos da un aviso a todos los latinoamericanos, en el sentido de avisarnos que desde su óptica no alcanza a ver que haya movimientos de insurrección en Latinoamérica en este momento. Pero dice, el daño más, digamos, o el peligro más inminente que tenemos los latinoamericanos, dice, es la erosión constante, permanente de la democracia. Esto es, el golpe diario que recibe, diario, silencioso. Nadie voltea a ver. El asunto que la democracia está colgando de alfileres. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, podemos verlo porque a lo mejor ¿podemos decir que en México se garantiza la libertad del sufragio? ¿O creemos que el sufragio se compra o se coacciona el sufragio con la entrega de despensas, de programas sociales o de dinero? Si pensamos que es lo otro, significa que hemos golpeado muy fuerte la democracia. Si pensamos que hay dinero sucio en las campañas, dinero no reportable, significa que hemos golpeado la democracia. Si hay intervención del clero, significa que hemos golpeado la democracia. Si los periodistas prefieren guardar silencio antes que criticar a un régimen, veamos el daño que hemos provocado a la democracia. Si la democracia también la conforma un sistema plural de partidos políticos, donde realmente representen oposición, o son solamente partidos satélites de un sistema hegemónico, veamos cómo hemos dañado la democracia. Si los partidos y candidatos no tienen procesos de selección interna,
dañamos la democracia. Si los partidos y los candidatos están más cercanos al poder que a la ciudadanía, veamos que se sigue dañando la democracia. Si el gobierno, el partido que llegó a ser gobierno, entró por un sistema democrático, porque fue primero minoría, después fue una oposición y después alcanzó a ser mayoría y por lo tanto gobierno, bajo el esquema de la garantía de la renovación del poder público que establece la democracia, debería de dejar abiertos los canales para que otro como él, que es minoría, que después sea oposición, tenga la posibilidad de llegar a ser gobierno. Pero si el partido que llegó a ser gobierno abraza el poder, reforma la ley para que no haya otros que puedan llegar a ocupar el poder, significa que estamos ante la transformación del Gollum. De no quiero dejar el poder porque amo el poder y debo de tener el poder a costa de lo que sea. Y cuando es más poder, imagínate el daño. Dice hay un cantante, ¿no? Más pronto te van a venir a pasar a traer, ¿no? Dice la canción. Bueno, pues este tema de la valoración probatoria para mí es muy importante porque requiere un nuevo análisis, una nueva perspectiva. Las cosas como la hemos venido haciendo tradicionalmente, no estamos volteando a ver el daño que ha sufrido la democracia. ¿Cuál es un caso de éxito que sí hemos tenido enfrente de nosotros? Son las elecciones de Bolivia, elecciones presidenciales de Bolivia 2019, donde la Organización de Estados Americanos suscribió un convenio con el gobierno de Bolivia y dijo que iba a haber un grupo de expertos para analizar cómo se llevó a cabo su proceso electoral presidencial, sin importar las reglas electorales, sin importar sus autoridades, tribunales, nada de eso. Resulta que iba a ser vinculante la decisión que tomara este grupo de expertos. Así que tardó semanas, tardó meses en que no 4 días como nos pide la ley en México, ¿verdad? Y resulta que este grupo de expertos, principalmente en informática, advirtieron que había 2 servidores de información, de flujo de información de los resultados de una casilla hasta el programa de resultados preliminares y resultados oficiales. Y en cada tramo, digamos, había un responsable de que podía hacer alguna cosa. Alguien podía subir los datos, alguien podía verificar los datos, alguien más podía corregir los datos o subir la fotografía de un acta. Es decir, había tramos de responsabilidad muy claros. Y, digamos, frente a este flujo de información, Evo Morales terminó siendo el candidato electo. Sin embargo, de los estudios que advirtieron este grupo de expertos, encontraron un tercer servidor que el gobierno y la autoridad no habían publicitado. Y que este tercer servidor tenía, digamos, accesos con algoritmos a las claves de los usuarios que tenían la posibilidad de modificar actas. Si hubiera sido el caso mexicano, nos diría el tribunal o nos diría la jurisprudencia, demuéstrame que ahora que eso fue determinante. Oye, pero eso se hizo en las sombras, en la oscuridad, donde no quieres dejar ninguna evidencia. ¿Cómo quieres que te encuentre yo ese dato? ¿Cuántas actas sustituyeron? No lo sé. En 4 días, en 10 días, es imposible saber de miles y miles y miles de actas dónde está el error. Bueno, pues el tribunal nos diría, el que afirma está obligado a probar. Y como no me demuestras que esto es un elemento determinante, no anulo la elección, pero ¿qué tal? Mato la democracia. Como diría Gloria Trevi, no querías hacerme daño, nada más me querías matar, ¿no? Lo mismo pasa. No alcanzamos a destruir el proceso electoral, no queremos lastimarlo mucho, da más poquito, pero no nos damos cuenta que estamos matando la democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer de manera obligada es atender al artículo 1 constitucional y voltear nuestros ojos a la defensa de la democracia.
¿Y qué terminó pasando en las elecciones de Bolivia? Pues que Evo Morales resultó candidato electo, pero no ocupó la silla presidencial, terminó refugiado en México, ¿recordarán? Ese concepto se llama integridad electoral. Lo sostiene mucho una autora que se llama Pippa, con doble P, Pippa Norris, por si la quieren buscar. Habla justamente de lo que implica este nuevo reto, desafío de las nuevas conductas, de los nuevos valores democráticos, de cómo desincentivar justamente estas conductas irregulares que han ido dañando poco a poco, erosionando poco a poco a la democracia y a toda la democracia latinoamericana, además. Cuando transformemos nuestra visión, nuestro concepto de el derecho de las nulidades, del administrativo sancionador, realmente nos enfoquemos en ver cuál es el daño que ha tenido la democracia con los actos irregulares de los partidos. Necesitamos un grupo de expertos médicos que nos digan cómo levantamos la salud de nuestra democracia, cómo la reparamos de manera integral, cómo la fortalecemos, ¿no? Su alimentación, su ejercicio, para que esté, como dirían mis amigos regios, con madre, güey. Bueno, pues ahora lo que necesitamos entonces, de manera accesoria o secundaria, es pues ver quién la lastimó y decirle, esta es la última vez que le pegas así, compadre, porque la próxima vez te suspendo por lo menos, ¿no? Como hacen en el hockey, 2 minutos. Aquí te suspendo un proceso electoral federal y tú sabes si lo vuelves a cometer, porque además eres reincidente y ve el daño que estás provocando no solamente al proceso electoral, a las instituciones, a la sociedad mexicana, el grave riesgo en el que nos colocas por tu afán desmedido de obtener el poder o de que otros obtengan el poder. Y entonces a lo mejor el verde ecologista la va a pensar, ¿no? O a lo mejor el PRI, Morena y el PAN, y todos juntos la pensarán 2 veces si deciden violar la ley o no violarla. Pues hasta aquí mis comentarios, estimadas compañeras y compañeros. Ojalá este conjunto de reflexiones, insisto, sirvan para ir, digamos, avanzando, transitando hacia otra manera de ver los procesos electorales y sobre todo, pues necesitamos gente que a lo mejor esté muy nueva, ¿no? Que no se le cueste trabajo cambiar este chip con el que ya muchos venimos trabajando y estamos anquilosados y cuesta trabajo salir de esta visión de concepción del derecho, ya sea en materia penal, civil, laboral, pues porque así lo obliga el artículo 1, no el 2 ni el 3, desde el 1 de nuestra Constitución. Pues, insisto, nuevamente les agradezco profundamente que me hayan acompañado, nos hayamos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Lenin, Abel, César, Luis Fernando, de verdad, Julio César, Franklin, Ángel, Gerardo, Eder, de verdad, muchísimas gracias, son muy gentiles y pues ya se les quiere, se les aprecia mucho. Espero que nos veamos pronto en alguna otra edición de los cursos de la Escuela Judicial. Que por lo pronto me tienen en redes, en Twitter como Rubén Becerra, RB de Victoria. Les deseo que tengan una magnífica tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Todo, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.